Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento. Vamos a dar lectura a la ponencia que hemos elaborado con Virginia Bonicato y yo, Juan Sebastián Malecki, titulada Discurso sobre la construcción en altura en Argentina en 1929-1945. En primer lugar, bueno, justamente el tema de las construcciones en altura o los rascacielos ha sido poco abordado por la historiografía de la arquitectura en Argentina y particularmente ha sido poco tenido en cuenta la forma y los medios de su recepción y difusión en el país. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es construir un primer mapa de la cuestión centrado en los años 20 y 30, procurando identificar referencias internacionales, núcleos conceptuales y cómo se relaciona con problemáticas más amplias. Para ello hemos revisitado revistas y libros y hemos detectado a tres principales arquitectos que intervienen en esta discusión, como Ángel Guido, Mario Buschiazo y Horacio Moyano Navarro. La hipótesis que quisiéramos poner a discusión hoy es que en estas primeras producciones elaboradas por profesionales locales podemos encontrar, en primer lugar, una abundancia de referencias norteamericanas por sobre las referencias europeas y, en segundo lugar, que la mirada estética fue central, subordinada a ella a las problemáticas técnicos y constructivos. Si bien podemos reconocer que hubo un primer ciclo de recepción y difusión de la cuestión de las construcciones en altura y de la tipología rascacielos hacia comienzos del siglo XX, esta estuvo ligada principalmente a la difusión de la imagen del rascacielos como una imagen de modernidad, sobre todo en relación a Nueva York, uno de los grandes focos de producción en este término, o como difusión de una nueva tipología en el marco en el cual se estaban construyendo los primeros rascacielos en Buenos Aires. De todas formas, nosotros nos interesa centrarnos en lo que podría ser una especie de segundo momento de difusión y recepción de esta cuestión en los años 20, y para eso hemos hecho un relevamiento de las principales revistas del campo arquitectónico del país, particularmente Nuestra Arquitectura y revistas de arquitectura. Como se sabe, estas revistas tenían objetivos, elencos editoriales y políticas editoriales diferentes, pero sobre este punto compartían referencias y las principales figuras que intervinieron en el debate. En ese sentido, en primer lugar, son numerosos los ejemplos locales, sobre todo de edificios de renta, algunos de los cuales pueden ser considerados como rascacielos, pero también aparecen los primeros rascacielos como el Hotel Plaza, y a partir de la década del 30 empieza a tener gran difusión los rascacielos más de tipo racionalistas, como el Comega, el Cábana, el Safijo, etc. En segundo lugar, y en términos cuantitativos, son numerosas las referencias norteamericanas, sobre todo de aquellos edificios más icónicos como el Rockefeller Center, el Empire State, etc. Y en un tercer lugar, y con mucha diferencia respecto al segundo, aparecen las referencias europeas, probablemente porque si bien en Europa hubo muchos proyectos, fueron pocas las materializaciones que se hicieron en términos de rascacielos, y entre esas referencias se destacan sobre todo las alemanas, digamos, ¿no? Dentro de los arquitectos locales que abordaron el tema y publicaron en estas revistas, vamos a concentrarnos en tres principalmente. El primero de ellos, Alexander Christophersen, que se destaca por ser el único prácticamente que mantiene una posición contraria a la tipología rascacielo y, y sustenta su opinión en negativa principalmente por cuestiones estéticas, pero también económicas. El segundo de los autores que hemos logrado identificar en estas revistas es Horacio Moyano Navarro, cordobés de origen. En la década del 20 se va a estudiar arquitectura en Estados Unidos, específicamente a la Universidad de Columbia en Nueva York, y en los 30 vuelve a Argentina, se instala en Córdoba, aparece como docente en la Universidad de Tucumán y prontamente va a empezar a publicar tanto en Nuestra Arquitectura como en revistas de arquitectura. No iba a ser una de las principales voces de la temática. En diversos artículos va a dar cuenta de la disputa respecto al origen del rascacielos entre Chicago y Nueva York, para terminar señalando que en realidad va a ser Nueva York la cuna del rascacielos. También en otros artículos va a proponer una periodización del rascacielos basado en las distintas etapas
dentro de la evolución tipológica del rascacielos. Esta periodización está tomada de trabajos ya difundidos en Estados Unidos, y una de las cosas más importantes es que le va a prestar particular atención a las cuestiones técnicas y constructivas sobre el rascacielos. Y en uno de los últimos artículos va a tener una disputa velada con Ángel Guido, velada porque no lo nombra directamente, pero es evidente que está discutiendo con él, en torno a la cuestión de la horizontalidad y verticalidad en los rascacielos, al señalar que es una discusión ya superada. El último de los autores que vamos a ver en términos de circulación de las revistas que hemos mencionado es Busquiazo, como sabemos, un temprano conocedor de la historia de la arquitectura norteamericana, y acá va a ser más importante su libro que sus artículos, pero no podíamos dejar de señalar esto. Y en un artículo justamente de 1935, haciendo una pequeña historia del rascacielos, va a destacar la figura de Sullivan como uno de los precursores del funcionalismo, y en ese sentido va a tener varios puntos en común con Moyano Navarro, sobre todo en lo que hace a la cuestión constructiva. Ahora bien, concentrándonos en los libros, como bien mencionaba Sebastián al inicio, tenemos que pensar que en primer lugar son diversos. ¿En qué sentido? Que tenemos que pensar que provienen de editoriales, por lo tanto el campo cultural es diverso, y que hasta finales de la década del 40 aproximadamente fueron pocos los libros sobre historia de la arquitectura que se publicaron. Y dentro de ellos, dentro de estos pocos libros que se publicaron, cobró singular importancia el tema del neocolonial. Entonces, considerando esto, podemos pensar que dentro de este reducido número de libros, la cantidad de libros que hay sobre la temática del rascacielos es significativa. Ahora bien, en segundo lugar, esta temática apareció, como en el caso de los artículos de las revistas que recién Sebastián mencionaba, con un gran desfasaje respecto a la práctica profesional en el contexto local, y un marcado, un sintomático silencio frente a los ejemplos, a los primeros ejemplos que se materializaron en el contexto local. En tercer lugar, lo que, bueno, en principio mencionaba, ¿no? Considerar que las editoriales que los publicaron son diversas, lo cual, bueno, implica diferentes campos culturales comúnmente más extensos. Y cuarto lugar, y en relación a lo que mencionábamos recién, los libros de Busquiazo y Guido van a apuntar a un público diverso, mientras que el texto de Moyano Navarro está pensado para un uso académico, ¿sí? Está destinado a la materia de teoría de la arquitectura. Ahora bien, yendo y brevemente a lo particular en cuanto a estos libros, el primero en ser publicado es Catedrales y Rascacielos, de Ángel Guido, que se publica en 1936, y a partir de unas charlas que da Guido y luego adapta a formato libro. En este sentido, él no pretende ofrecer en este texto una historia técnica ni una exposición, digamos, descriptiva de la evolución del rascacielos, sino que lo hace desde un punto de vista, señala, bueno, de la moderna historiografía del arte, aquella que buscaba la voluntad de forma según Warringer, ¿no? Entonces, en este sentido recalca que va a tomar una vía emocional para analizar esta tipología, de la cual va a analizar la anatomía, la morfología y su espíritu. En esta línea va a criticar la postura de Gropius o Le Corbusier, el funcionalismo y la admiración por la máquina, de las cuales señala que el resultado no llega a convertirse en símbolo. Y es interesante, bueno, cómo articula el trabajo vinculando a la catedral la ya conocida, ¿no? Relación que se establece desde fines del siglo XIX, vinculando a las catedrales con los rascacielos. Señala esta comparación entre catedral de negocios, catedral gótica, con los rascacielos, apuntando que ambos irrumpen en el horizonte de las ciudades, que rompen con la horizontalidad y que aún más rompen con la horizontalidad del clasicismo. Dice que el rascacielos y la catedral quebraron justamente este horizontalismo y la escala antropomórfica propia del sistema clásico, bregando por el goticismo
hacia las alturas. En este sentido va a tomar como el epítome de este quiebre al Woolworth Building. Esto ya había sido señalado por Sebastián y lo discute, bueno, Moyano Navarro en sus artículos, lo que él señalaba recién, ¿no? Esta discusión velada. Y marca con este edificio, con el Woolworth Building, el triunfo del verticalismo. Esto es algo que ya en el contexto norteamericano, en la historiografía norteamericana ya se había señalado, y como logros a seguir, digamos, el Manhattan Building, el Chrysler y el Empire State. Ahora es interesante pensar cómo señala que el remanente clásico que se venía acarreando durante 400 años es quebrado por esta nueva tipología del rascacielos, particularmente por los rascacielos que toman las líneas góticas. Y dice, bueno, este rascacielos es resultado de la demanda de oficinas, es una operación comercial, y en esta analogía que él presenta entre catedrales y rascacielos señala cierto misticismo. Dice, bueno, hay abstracción, hay mito. Si las catedrales se basaron en el mito, en la abstracción de Cristo, los creadores de rascacielos se basaron en la abstracción, en el récord, en el anuncio, en la prosperity. Entonces pone esta similar energía a estos dos gigantes que se presentan en la trama urbana. Ahora bien, Moyano Navarro, quien Sebastián señalaba que participa muchísimo en publicaciones en las revistas de arquitectura, la revista Nuestra Arquitectura particularmente, va a reunir sus textos en este libro destinado a nivel grado, ¿no? Teoría de la Arquitectura, que se publica por una editorial cordobesa, Sandri, en 1943, y lo que va a señalar, ¿no? En este libro, un análisis de distintas tipologías, siendo una de las últimas el rascacielos, pero lo que es particularmente interesante es que permite ver cómo se enseñaba principalmente teoría de la arquitectura en este momento. Ahora bien, permite indagar no solamente esto, sino también comparar, bueno, qué pensaba y argumentar, qué pensaba Moyano Navarro sobre la teoría de la arquitectura. Señala, por ejemplo, su posición respecto a la arquitectura Beaux-Arts y esta postura que tiene a mitad de camino entre arquitectura Beaux-Arts y la cual ve como dominante en el país, y la arquitectura moderna, que si bien inicia su texto con una cita de Vers une architecture de Le Corbusier, luego va a criticar la estética de la máquina, va a criticar el funcionalismo. Ahora, la mayor parte del libro, como mencionaba, avanza en el análisis de diversas tipologías, casas, hoteles, etcétera. Bueno, una de ellas, el rascacielos, y va a retomar estos textos que él presenta en Nuestra Arquitectura. Y algo muy interesante que detectábamos para traer, para discutir, es cómo él señala a América del Sur como un lugar donde el rascacielos tiene más probabilidades de convertirse en un tipo arquitectónico repetible, un tipo arquitectónico de uso frecuente, tal como en los Estados Unidos. Aún así no explica por qué y evita, o sea, hay un silencio notorio sobre los casos construidos, que para 1943 eran varios en el ámbito local, en el contexto local. Ahora, yendo a Busquiazo, que se publica su texto de La cabaña al rascacielos en 1945, este libro tiene la particularidad de estar dentro de una colección, Buen Aire, Imágenes, Espíritu y Espíritu de América, en la cual había secciones de viajes, crónicas, etc. El libro repasa la historia de Estados Unidos desde la época colonial hasta los 30, y presenta a los rascacielos como lo que fue una solución a un problema determinado, pero que presenta un problema en cuanto a congestión y demás, que fue al principio un alarde de la técnica constructiva, pero que luego generaría inconvenientes. Tal como mencionamos, indicaba que el academicismo, con el cual él asocia elementos del clasicismo, arquitectura Beaux-Arts y la arquitectura de los rascacielos neoyorquinos, fue dejado de lado con el goticismo del Woolworth, en el cual él ve un quiebre que permite romper, digamos, eliminar las soluciones tripartitas en la arquitectura que traían de la mano los resabios del sistema clásico. Él lo que va a plantear sobre los rascacielos es el fin de una etapa. Dice, la hora de los grandes rascacielos ha pasado, dice, la mayoría ronda los 35 pisos, y va a señalar que los auténticos rascacielos fueron aquellos que surgieron como expresión
de la necesidad, una expresión arquitectónica de la necesidad, edificios que tienen belleza interior y cuya fuerza espiritual va a radicar en la masa popular beneficiada por el confort que ofrecían estos rascacielos, es decir, la solución a un problema. Ahora bien, como conclusiones y para ir cerrando, conclusiones que pueden pensarse como provisorias y que planteamos para discusión, podemos señalar brevemente, en primer lugar, que en esta primera etapa de recepción del rascacielos fueron numerosas las voces que se alzaron en contra de la tipología, que parecen luego reducirse avanzando la década del 30, voces que principalmente critican, bueno, motivos estéticos o éticos, si se quiere, entre ellas, bueno, Sebastián mencionaba a Christophersen, entre tantas. En segundo lugar, los arquitectos que en este momento se mostraron favorables a la aceptación del rascacielos, sea por motivos que fueran los diversos motivos urbanos, estéticos, arquitectónicos en cuanto a técnica constructiva y demás, tuvieron tempranos e importantes contactos con los Estados Unidos, a diferencia de un sector de los profesionales que tomaban como modelo Francia y Europa. En tercer lugar, llama la atención, como mencionamos al inicio y reiteramos, que tanto en los textos de Guido como Moyano Navarro o Busquiazo no se haga mención alguna a los ejemplos locales de rascacielos cuando estos aparecían ya en notas en las mismas revistas, en las mismas publicaciones. Y en cuarto lugar, no hubo una crítica por parte de estos autores, ¿sí? En cuanto al rascacielos como dispositivo, sea de ordenamiento urbano, ni como posible solución al problema de vivienda social, incluso cuando en esa época las mismas revistas estaban publicando temas de estas características, lo cual mostraba que había un interés local en estas discusiones. Y finalmente, Moyano Navarro y Busquiazo coincidían en la importancia que daban a los aspectos técnicos y constructivos, mientras que Guido, si bien los mencionaba, centraba en los valores estéticos. Aún así, no hay mención en estos textos, ni en los artículos, ni en los libros, a los avances en cuanto a estructura y sistemas constructivos desarrollados tempranamente en el medio local. Pensemos en el uso vertical del hormigón armado, que además es significativo a nivel internacional, hablando de inicios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, a partir de ello pensamos, ¿no? Si es posible indagar o repensar en esta primacía de la mirada estética por sobre la constructiva, esta primacía de la mirada estética haya funcionado como un velo, como un obturador al momento de valorar innovaciones y desarrollos en los casos locales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.